el Evangelio de Juan capítulo 10, quiero leerlo desde el verso 1 hasta el verso 5 solamente. Nos vamos a detener ahí. Jesús hablando a los discípulos: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas se lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Yo quiero que estos versos que acabamos de leer, Jesús hablándole a los discípulos, está diciendo: miren, yo quiero que ustedes sepan que buen dominicano, el que brinca por la valla, el que brinca por la pared, obviando la entrada principal que es por la puerta. Si Jesús fuera un dominicano, ¿verdad?, diría: ese tipo es un ladronazo. Ese tipo es un ladrón, es un bandido, porque brincó, fue por la parte ilegal para introducirse al lugar donde quería llegar. Dice Jesús: sin embargo, yo quiero que ustedes sepan que el portero abre puertas. Y cuando el portero abre la puerta, hay alguien que abre la puerta, es para que entonces las ovejas puedan entrar, las ovejas puedan salir. Y hay alguien que se llama pastor, que cada oveja va a escuchar la voz de su pastor y le va a seguir. Los discípulos no entendían ni pío lo que Jesús estaba diciéndole. Jesús estaba trayéndole una enseñanza. La enseñanza que Jesús estaba trayendo a la vida de ellos era para que ellos tuviesen cuidado de aquellos que de manera ilegal pudiese entrar a sus vidas. Porque todo aquello que entrase de manera ilegal a sus vidas iba a tener un propósito, y era el propósito de robar, era el propósito de producir una desconexión, como bien nos decía Hanser hace un momento atrás. El punto es que los discípulos no entienden absolutamente nada, y le piden a Jesús que le explique. Y ahí entonces que el verso 6 dice: los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta, y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida, es dar una vida plena y abundante. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Todos nosotros de alguna manera hemos sido expuestos, hemos sido víctimas de un ladrón de vida. Todos en algún momento hemos sido víctimas de algo o de alguien que mató, que robó o que destruyó. Todos. Algunos dirán: no, a mí nunca me han atracado, a mí nunca me han asaltado. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia. Quiero que me ayuden allá atrás, por favor. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia de haber sido víctima de un atraco, haber sido víctima de algún tipo de asalto. Yo he sido víctima. Y eso es traumático. Les voy a contar esto. Esto es un poco chistoso. En los que están ahí resolviendo algo. Es algo chistoso. En el momento no era chistoso para mí, pero sí era chistoso. En el año 87 para ser exacto. En el año 87 recién venía yo a los caminos del Señor. Yo literalmente, yo era como la alabanza aquella. ¿Usted recuerda la alabanza que dice: tengo un pie aquí y el otro allá?
Esa alabanza era real en mi vida. Yo estaba en los caminos del Señor, pero yo tenía un pie aquí y el otro allá. Y un día, una noche de esas, donde yo tenía mi pie allá, recuerdo que salía de un bar, un sitio ahí, que en los años 80 era muy conocido, que estaba por la Lincoln, Café Atlántico, algo así se llamaba. Y yo recuerdo que yo cojo mi carro público a esa hora, eran ya alta hora de la noche, en aquel momento, ¿verdad? 10, 11 de la noche. Y en el momento menos esperado, yo me monto, chofer, uno al lado de él, uno por aquí y otro acá, y yo me monto. Y de buena primera yo veo que el chofer hace así. No, el que está sentado al lado del chofer hace así, tira la mano y toca al que está al lado de mí. Ya todo fue historia, ¿verdad? Pistola, me ponen acá, me dicen tú tranquilo, vamos a dar una vuelta. Me llevan por el lado del mirador, por la parte de arriba. Todo fue historia. Me quitaron el dinero. En aquel tiempo yo usaba cadena, reloj, todo. Zapatos. Y yo recuerdo que me dice el tipo, y esta es la parte chistosa, ¿verdad? Y dice, mira, te vamos a dejar aquí y para que tú veas que somos buenos, espérate. Me dieron 2 pesos. Toma. Te vamos a dar 2 pesos para que si consigues un carro te puedas ir a tu casa. Y digo yo, no, yo sé que ustedes son buenos. Ustedes sabrán, ¿verdad?, lo que sucedió. Después de ese momento, yo estudiaba en la universidad y yo iba en carro público a la universidad y duré como un año y medio, que cada vez que tomaba carro público, yo era como... Y cada vez que yo veía que uno de los pasajeros movía la mano, yo recordaba y conectaba. Eso es algo en lo natural, ¿verdad? Un robo natural. Pero ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos sido robados en nuestros sueños? ¿Cuántos de los que están aquí quizás en un momento de su adolescencia fueron víctimas de algún tipo de abuso? ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás en algún momento experimentó abandono? O quizás nació y entró a este mundo ya bajo una sombrilla de abandono. Jesús lo dice de esta forma. Jesús dice que el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Robar. ¿De qué se está hablando acá? Habla de quitar nuestras vidas, de quitar la identidad, de quitar la paz, de quitar el gozo. Y yo quiero que entendamos algo. Cuando Jesús habla del ladrón, es fácil entender que se está refiriendo a Satanás, ¿verdad? Pero también no vamos a enfocarnos únicamente en Satanás como tal. Vamos a pensar en circunstancias, vamos a pensar en elementos que en momento determinado entraron a nuestra historia de vida. Cuando leemos en las Escrituras, por ejemplo, en Juan 8:44 habla de que Satanás es padre de mentira y es homicida. Dice que lo define así literalmente. Dice que Satanás es padre de mentira y es homicida. Génesis vemos capítulo 3 que la manera en que se introduce en el escenario del hombre, de la humanidad, vemos que se introduce con engaño y roba algo, le roba al hombre lo que es la comunión que tenía con Dios. Y cuando el hombre pierde esa comunión con Dios, el hombre pierde identidad. Cuando hablamos de identidad, muchas veces pensamos, no, yo tengo mi identidad bien clara, yo no estoy según esta corriente de ahora, yo no creo en ese asunto de ideología de género, yo tengo mi identidad clara. Yo no estoy hablando de esa identidad, eso es fácil. Es fácil de tú clarificar tu identidad basada en género. Yo estoy hablando de identidad basada en tu posición. Cuando no sabemos si somos hijos o no hijos.
¿Sabes lo difícil que es cuando tú eres una hija, pero tienes una mentalidad de huérfana? Te lo pongo de esta forma. Imagínate que tú seas hija en lo natural, estás en tu casa, sin embargo, tú desconoces que tú tienes derecho como hija de dormir en la cama, de desayunar junto a tus hermanos, de abrir una nevera, de beber agua, de todo lo que se desprende por tu posición de hija o de hijo. Y una de las cosas que cuando el enemigo entra y desconecta a una persona de Dios es quitarle, privarle de esa identidad, perder el sentido de hijo, perder el sentido de hija. Y cuando tú pierdes el sentido de hijo o de hija, tú pierdes la paz. Recuerden eso. Jesús dice en un momento determinado: la paz que yo doy no es como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es ausencia de crisis. La paz de Dios es que tú y yo podamos tener reposo aún en medio de una turbulencia. Aún tú y yo estemos viviendo un verdadero huracán emocional, tú y yo vamos a tener paz. Sin embargo, cuando tú y yo no sabemos quiénes somos en Dios, no sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, esa paz también es robada. Y quizás la solución está justamente delante de ti y te está volviendo loco, te está volviendo loca y está tomando decisiones desacertadas porque no sabe quién eres. Y Jesús está diciendo a los discípulos: ¿sabes qué? El enemigo vino a robar eso. Viene a robar eso. Y la humanidad que anda por ahí desconectada de mí es porque nacieron incluso bajo una condición de robo, pero vino a matar. ¿Sabe lo que es muerte? Para mí muerte tiene una definición sencilla: ausencia de vida. Eso es muerte. Por eso es que cuando Satanás engaña al hombre, engaña a la mujer, dice: no, óyeme, dale para allá, tú puedes comer de lo que tú quieras. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas, el día que tú desobedezcas, tú serás igual que Él, o ustedes serán igual que Él. Pero la advertencia de Dios era que la desobediencia, ciertamente ese día iba a morir el hombre. Y el hombre no murió, la mujer no murió físicamente. ¿Mintió Dios? Entonces podemos entender que cuando Dios le dice al hombre: el día que tú desobedezcas, el día que te rebeles, ciertamente ese día morirás, estaba hablando de una ausencia de vida. Y es que el hombre perdió la vida de Dios. La vida de Dios, pues en él, el hombre la pierde. Génesis 2:7, y no vamos a leerlo, ¿verdad?, para redimir el tiempo, pero quiero que tú me sigas. Génesis 2:7 dice que cuando Dios forma al hombre, Dios sopla. Dice que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Fue un alma con vida. Pero cuando el hombre se desconecta de Dios, esa vida la pierde. Por eso es que Jesús habla de vida. Dice, por eso es que Jesús habla que cuando tú le conoces a Él, cuando tú le recibes a Él, dentro de ti, dentro de mí, iba a correr ríos que iban a saltar para vida, porque íbamos a recibir la vida de Dios nuevamente. Y cuando tú y yo recibimos la vida de Dios, volvemos a la vida. Pero una de las cosas que Satanás, el enemigo, viene a robar nuestra identidad, la paz, gozo, pero mata la vida, nos quita la vida del Hijo. Dice que el enemigo, el ladrón, viene a matar, a robar y a destruir. Y es que cuando tú y yo no tenemos identidad y cuando no tenemos la vida del Hijo, entonces no tenemos propósito. En pocas palabras, se destruye lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Se destruye lo que es el sentido, el significado de la vida. Lo pongo
de esta forma quiero ponerlo. Jesús advierte: aquellos que no me conocen, son personas que, aunque no lo saben, están ausentes de mí. No tienen mi vida. Por tanto, no tienen un propósito claro. Creen que tienen un propósito, creen que su vida tiene significado, pero por eso es que cada vez que llegan a un logro, quieren otro logro y quieren otro más y son insaciables. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido de propósito. Pero los otros que sí ya me conocen, pero que en algún momento se desconectan de mí, en algún momento se apartan de mí, hasta tanto no se reconecten, sus vidas estarán marcadas por errores tras errores y una sensación de vacío, porque solamente yo puedo dar vida, y solo la vida puede traer sentido de propósito y de significado. Ciertamente, en ese punto de la conversación de Jesús con sus discípulos, Jesús le está diciendo: este es el plan del enemigo, pero hay un plan de Dios. Y lo que yo quiero establecer hoy, y que tú te lleves para tu casa, como yo me lo estoy llevando también, es eso. Es que si en algún momento tú y yo hemos sido engañados o vinimos a este lugar en el día de hoy bajo el engaño de que no tenemos propósito o de que no tiene sentido el vivir, yo quiero que tú sepas que el haber sido engañado no invalida el llamado y propósito de Dios para nuestras vidas. Voy a repetirte esto: haber sido engañado, el tú haber sido engañada, eso no invalida el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Que tú y yo hayamos cometido desaciertos, como dicen algunos. Hay personas que es como cuando no sé cuál de ustedes ha sucedido, que llega a un lugar, a una piscina, a un río. La playa quizás no sucede tanto eso, pero sí piscina, río, temprano en la mañana, y muy pocas personas dicen y se tiran al agua. Normalmente, ¿qué es lo que tú haces? Déjame ver. A ver si está fría el agua, ¿verdad? ¿Sabe? Hay personas que en la vida han cometido errores así. Pero hay otros que quizás como yo, en algún momento han hecho así. Se han metido hasta el fondo. Pero haber sido engañado, haber tú metido la pata, como dicen por ahí, eso no invalida el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Porque ciertamente el ladrón vino a robar, a matar o a destruir. Pero Dios, Jesús, vino a dar vida y vida en abundancia. Y esto nos lleva a nosotros a entender a que todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de conocer y seguir a quien nos libera y protege de la acción del enemigo. Lo voy a parafrasear, ¿verdad? Jesús se le dice a ellos: ya yo les describí lo que hace el enemigo, ¿verdad? Se trepa por las paredes, roba, mata y destruye. Ahora yo quiero que entiendan eso. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Y antes de entrar en detalles de lo que Jesús estaba diciendo, yo quiero que podamos entender el contexto cultural. En aquellos tiempos, ¿qué se hacía? El redil era en base a piedras, ¿ok? Se hacía una cerca, no muy alta, quizás a esa altura, normalmente era de piedras. Si tú ves películas
de aquellos tiempos, ¿verdad? Ubicada en aquellos tiempos, te darás cuenta que las cercas eran así, más o menos. Es más, no tiene que ver película. Todavía hoy día, en esas áreas hay lugares donde tú ves rediles construidos de esa manera. Piedras como a esta altura. Entonces los rediles eran tipo o circunferencia o puede ser cuadrado, no tiene que ver. Pero había una característica, había una sola puerta. Y esa única puerta era por donde las ovejas entraban y salían. Entonces, los pastores durante el día salían a pastorear, se llevaban todas sus ovejas a los pastos. Salmo 23, recuerden el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugar de dedicar los pastos me llevará a pastorear junto a agua de reposo. Bien, porque los pastores en el día llevaban a pastorear a sus ovejas. En las noches, los diferentes pastores traían a todas sus ovejas y le entraban a ese redil común. Ahí estaban las ovejas de Juan, la oveja de Paco, la oveja de Mario, la oveja de Tito. Todas las ovejas estaban en un mismo redil, todas. Y el portero abría la puerta para que las ovejas entraran en la noche y los pastores se iban y se acostaban en una posada. En la mañana, cada pastor se paraba en la puerta y llamaban a sus ovejas. Y las ovejas conocían la voz de su pastor. Y cada oveja entonces, cuando el pastor comenzaba a llamar, las ovejas se paraban y seguían. El pastor salía caminando, a diferencia de las vacas y otros animales, que hay que ir detrás de ellos y moviéndolo. En este caso, los pastores van caminando delante, van con voz alta y las ovejas van siguiendo su voz. En algunos casos, cuando no había puertas para cerrar como tal el hueco, la salida, entonces los pastores dormían en la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Los pastores mismos dormían en las puertas para proteger y evitar que las ovejas salieran en algún momento. El tema que esta imagen que estamos hablando, Jesús se está autodenominando como el buen pastor. Un buen pastor protege, un buen pastor provee. Jesús dice, yo soy quien proveo vida. Yo soy quien le voy a proveer vida a ustedes y yo soy quien le voy a proteger a ustedes. Y algunos estarán pensando, ¿pero qué va a suceder con mi pasado? Está bien, Jesús, yo conozco a Jesús ahora y conocerlo me va a liberar y me va a proteger, pero ¿qué voy a hacer yo con esa experiencia que viví? ¿Qué yo voy a hacer con eso que marcó mi adolescencia? ¿Qué va a suceder? Eso que yo viví en el matrimonio que yo tuve en el pasado, que me marcó y que no hay manera alguna de yo liberarme. ¿Qué va a suceder con eso? El punto es que Jesús, que se autodenomina como el buen pastor, es el mismo que Juan en una de sus cartas, primera de Juan 3:8, lo describe como tal. Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ciertamente, producto de ese ladrón, hubo una identidad dañada, hubo sueños truncados, hubo quizás experiencias traumatizantes, pero para eso vino Jesús, para deshacer. Para deshacer. Pablo lo pone de esta manera: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El problema es que hacemos tanto énfasis en el ladrón de vida que perdemos de vista al dador de la vida.
Jesús trae identidad. Juan el apóstol lo dice de esta manera. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto no tiene que ver con iglesia, esto no tiene que ver con religión. Tenemos que entender eso. Esto tiene que ver con el corazón. A todos los que le recibieron a él, a Jesús, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y es tan importante que en este punto podamos entender que cuando somos hijos de Dios vamos a reconectar con nuestro propósito. En una de las cartas, Pablo, en la carta a los Colosenses, Pablo dice algo como eso. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Tú fuiste creado por Dios para la gloria de Dios. Por eso que cuando reconectamos con la vida y recibimos la vida del Hijo, reconectamos con nuestro propósito. Y nos vamos a Génesis 1. Génesis 1 habla de que tú y yo somos imagen, recuperamos la imagen de Dios. Yo no tengo la imagen de un animal. Yo no tengo la imagen de un animal y no tengo que comportarme como un animal. Yo tengo la imagen de Dios. Y cuando yo reconecto con mi sentido, mi posición de hijo, entonces la imagen de Dios comienza a ser reflejada a través de mí. Comienza a ser reflejada a través de ti. De ahí que este verso, ya voy bajando, perdiendo altura en el avión, ¿verdad? Dice el verso 10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y hay algo interesante. Jesús dice, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy, Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Jesús dio su vida por ti y por mí. Jesús lo hizo. Jesús dice, el asalariado, cuando ve el peligro, sale huyendo. Pero yo no. Yo mi vida la pongo en sacrificio. Y hay un llamado y es este: conocer a Jesús y decidir seguirle a Él. Jesús dice, yo voy a dar vida plena y abundante. ¿Sabes lo que es vida plena? ¿Quiénes de ustedes han logrado una meta y están en la fiesta celebrando esa meta? Pero al final, cuando tú estás sola en el baño o en la habitación, sí, tienes una sensación de vacío. Yo he estado ahí. Yo no sé si tú has estado. Yo he estado ahí y lo estoy hablando literalmente. Pero cuando tenemos a Jesús, o permitimos que la plenitud de Jesús se manifieste en nosotros, Él nos está hablando, óyeme bien, tú puedes estar ahí en el lugar más alto de tu éxito y tú vas a ser un hombre, una mujer plena. Pero ¿sabes qué? Tú puedes estar en el lugar más bajo de un fracaso y aún así vas a ser una persona plena, porque tu plenitud no va a depender de los aplausos que da el éxito o de los abucheos que da el fracaso, sino de quién eres para mí. Eres mi hijo, eres mi hija. Y es ahí donde Jesús quiere llevar el tono de esta conversación. Por eso es que haber sido engañado no invalida el llamado y el propósito de Dios
para nuestras vidas. Finalmente, quiero que veamos lo que dicen los últimos versos de este pasaje que estamos leyendo hoy. Dice, verso 17, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Verso más adelante, en el mismo contexto, Jesús le dice a ellos en el verso 25, Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las dio y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de las manos de mi Padre. ¿Sabe? La restauración y permanencia de nuestras vidas en Cristo es garantizada por la autoridad divina. Una vez tú y yo decidimos seguir, abrazar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice, yo le voy a dar vida y no van a perecer. ¿Saben cuando dice no van a perecer jamás? Es no van a perder mi vida, no van a perder mi vida. Pueden venir momentos de oscuridad, pueden venir momentos de tristeza o dolor, donde aparentemente hemos perdido la vida de Cristo, pero una vez le hemos conocido a Él, la vida de Él va a permanecer en nosotros y nosotros no vamos a perecer. La semana anterior vimos la historia de Pedro, cómo Pedro en un momento determinado negó a Jesús de una forma tan brutal que era imposible pensar que podía recuperarse de esa caída. Pero luego vemos a Pedro reposicionado en Dios y Pedro cumpliendo con el propósito de su llamado. ¿Por qué? Porque la vida del Hijo nos coloca a nosotros en manos de Dios. Y no existe fuerza humana o angelical de ese mundo, fuera de ese mundo, que tenga el poder para arrebatarnos de las manos de Dios. Si tú estás en manos de Dios, si tu familia está en manos de Dios, yo quiero invitarte a que tú te apoyes y tenga la confianza plena que aún en los momentos más oscuros, de eso te vas a recuperar, de esos te vas a levantar y vas a reconectar nuevamente. Porque haber sido engañado o engañada no invalida el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Sabe? Yo pudiera en ese momento parar acá. Pero hay una persona, algunos de ustedes, yo sé que quizás no son de esta generación, que lo voy a mencionar, algunos de ustedes recuerdan ese grupo Korn. Solamente Johan. Korn. Joa. ¿Ustedes conocen a Brian Welch? Brian Welch era la figura más conocida o de la más conocida del grupo Korn. Y la vida de este hombre estuvo caracterizada en los años 90 y los años principios de la década del 2000. Fama, éxito mundial, dinero. Pero en el fondo su vida estaba vacía. Ganó Grammy. Y en el momento más alto, en el pico más alto de su vida, se hizo adicto a diferentes tipos de drogas. Y su entorno era totalmente tóxico. Su vida estaba derrumbada, emocional, intento suicida. Vivió lo que podemos llamar una paternidad sin dirección alguna. Es como, literalmente, él estaba muerto y no lo sabía.
Y en un punto, como podemos llamar el punto de quiebre, post intento suicida, 2005, un amigo lo invita a la iglesia y él es expuesto a un mensaje como este. Cuando un mensaje como este me refiero a un mensaje donde habla de propósito de Dios, amor de Dios y transformación que Dios puede dar en una vida o una familia. Él escuchó y tomó una decisión. Y cuando vemos esta imagen ahora, ese es Brian Welch. En la izquierda, por eso le decían Brian Head Welch. Tiene los cabellos como los tenían, ¿verdad? Y todo esto. Era muy conocido no solamente por lo bueno que era como músico, sino por la vida extrema que él llevaba hacia la autodestrucción. 2005 conoció a Jesús. Esa es la imagen que ustedes ven ahí. Ese fue el día que él fue bautizado. Se bautizó junto con su guitarra. La imagen que ustedes ven abajo es dando una entrevista acerca de un ministerio que él está liderando. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. Se llama Head to Christ. La cabeza a Cristo o hacia Cristo. Él volvió a la banda. Él toca. No como antes, pero tiene un propósito de vida diferente. Y esto nos está hablando a nosotros de que ciertamente el ladrón de vida pudo haber tocado tu puerta, tu familia, o quizás en este preciso momento puede estar operando en contra de ti. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, no la iglesia, no el pastor Javier o el pastor, cualquier nombre que tú quieras ponerle, Jesús ha venido a darte vida. Una vida nueva, una vida plena, una vida abundante. Y aunque todos en algún momento hemos sido afectados por lo que hemos llamado el ladrón de vida, ¿verdad? Quiero recordarte que eso no invalida el llamado y el propósito de Dios para ti. ¿Qué ha pasado? Hoy Jesús está a la puerta. Y como buen pastor está haciendo un llamado para que sus ovejas escuchen su voz. Y algunos dirán, yo tengo semanas, meses o años conociendo a Jesús. Ese llamado no es para mí. Yo quiero decirte, quizás en el camino hay cosas en tu vida que te han distraído, hay cosas en tu vida que te han desenfocado, hay cosas en tu vida que de alguna manera ha perdido esa pasión, ese amor. Ese amor que Jesús habla de primer amor. Pero hoy Él está a la puerta y te está diciendo, ven. No importa lo que te haya robado, te haya matado o haya destruido. No importa que haya sido un asunto espiritual directamente. No importa que haya sido la iglesia que te haya maltratado, un líder que no te haya comprendido. ¿Sabe que a veces nosotros los líderes tendemos a hacer un mal reflejo de lo que es Dios? Y hay personas entonces que tienen problemas y piensan que el problema es con Dios, pero no es con Dios. Es con el líder, con la iglesia, con el sistema que en algún momento le falló, le defraudó, le dañó. Pero Jesús está en la puerta y te está diciendo,
pasa la página y ven a mí. Yo soy tu buen pastor. Pero si hoy está visitándonos y no ha encontrado la manera de conectar con Jesús, ¿a qué iglesia debo de ir? ¿O qué religión es la verdadera? ¿Qué? Óyeme, olvídate de todo eso. Hay una invitación a que vuelvas a aquel que te creó, aquel que te amó con amor eterno, aquel que ha establecido propósito para tu vida y aquel que estará contigo en todo momento. Cierra tus ojos unos momentos ahí donde te encuentras sentado o sentada.